Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de las Cortes de Aragón. Es la primera mujer que preside el Parlamento aragonés. Violeta Barba, diputada de Podemos zaragozana de 28 años. Soy una mujer hija de mi generación que ha visto desde niña el esfuerzo de nuestras madres y abuelas por lograr acceder a aquellos puestos de trabajo que están reservados todavía solo para hombres. Soy una mujer de la generación en el que las mujeres de este país, en pleno siglo XXI, siguen siendo asesinadas por sus compañeros. Para ella, lo primero, la gente. Así lo dijo en su discurso de investidura. Su reto lo fijó en abrir el Parlamento a los ciudadanos y romper el muro entre electores y elegidos. Debe entrar, dijo, aire fresco en la institución. Y su compromiso con la transparencia, la ética pública y la participación. También en esas palabras, agradecimiento al anterior presidente por su trabajo y al 15M porque ese fue el movimiento que acercó a la política a esta abogada laboralista que desde el jueves es la presidenta de las Cortes de Aragón. Desde el jueves, pocos días lleva en el cargo, pero queremos saber qué se propone hacer en él y cómo han transcurrido estas primeras jornadas. Violeta Barba ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Feliz lunes y feliz semana. También feliz lunes. Y también a todos ustedes, por cierto, que también es la primera persona que ocupa la presidencia de la Cámara sin pertenecer a los partidos que sustentan el gobierno. Un documento, este documento que tengo aquí, una presidencia para el siglo XXI que recoge la filosofía y la apuesta de nuestra invitada, Violeta Barba. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando supo que iba a ser elegida dijo que sentía vértigo. Sí. ¿Lo sigue teniendo ese vértigo? Bueno, yo creo que se va asentando la sensación, pero como he dicho ya en varias ocasiones, creo que es una sensación positiva, te hace mantenerte alerta. Y con ese vértigo, ¿qué es lo primero que ha hecho y cuál va a ser su agenda para los próximos días? Bueno, durante estas primeras semanas creo que hay que vivir un periodo de transición, un periodo de adaptación a la nueva responsabilidad que hace que primero tenga que conocer el perfecto funcionamiento de la institución, de las Cortes de Aragón, y por eso durante estos primeros días lo que estoy haciendo es organizar diferentes reuniones con todos los grupos de trabajadores de las Cortes de Aragón, tanto de la propia casa, los funcionarios, como de las diferentes subcontratas. Y en ese sentido el primer acto que tuve, la primera reunión fue este viernes pasado, este mismo viernes por la tarde, como acto de deferencia, como muestra de deferencia con el grupo de las limpiadoras y limpiadores de la casa para conocer cuáles son las preocupaciones, el funcionamiento del servicio y si se están cumpliendo sus condiciones laborales y cómo creen ellas que se puede mejorar el servicio de limpieza. Violeta Barba es presidenta de la Cámara Autonómica como consecuencia de un acuerdo entre las fuerzas de izquierda, Izquierda Unida, Junta Aragonesista, Partido Socialista y Podemos. Ustedes han querido dejar muy claro que es un acuerdo estanco, que no tiene por qué ir más allá. Hemos querido dejar muy claro que cuando hablábamos de cómo solucionábamos la crisis institucional que se generó en su día por un hecho concreto, lo que no podía ser es que al final fuera un intercambio de cromos, que al final fuera un acuerdo por otro. Creíamos que independientemente de que nos pudiéramos sentar a hablar, el tema de la presidencia había que cerrarlo, urgía, porque llevábamos ya varios meses sin poder llegar a un acuerdo y que por tanto lo que no podía ser es que fuera un cambio por otro. A eso nos referimos con acuerdo estanco. Pero ¿se puede ver algo más allá? Es decir, la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Yo creo que la comunidad autónoma de Aragón es estable. Ahora mismo hay un gobierno, hay un presidente del gobierno que tiene 18 escaños. Nosotros tenemos 14, el presidente del Gobierno de Aragón, Partido Socialista, junto con 2 escaños de Junta Aragonesista, tienen el Gobierno de Aragón. Se han ido aprobando las leyes que se han presentado en la Cámara después de que se introdujeran las enmiendas que el Parlamento ha considerado oportunas y se han aprobado los presupuestos. Luego, yo no creo que nos encontremos ante una situación de inestabilidad tal y como parece querer apuntarse.
obviamente lo que no puede ser es que se diga que va a haber presidencia de las Cortes de Aragón progresista a cambio de un papel en el que ponga pacto de gobernabilidad, porque eso es precisamente hacer las cosas como se venían haciendo, que es cambiar una cuestión por otra. Sí, pero al ciudadano de a pie le sorprende, ¿no?, que una formación política deje la segunda autoridad de la comunidad autónoma a cambio de nada. Bueno, yo creo que la política en los últimos años está cambiando y esto es también una de las muestras de ese cambio. Hasta ahora, como bien se ha recordado, no había habido un partido de la oposición como es Podemos que ostentara un cargo como es la presidencia del Parlamento. Siempre habían sido partidos en el gobierno que sustentaban directamente al gobierno. Yo creo que el lugar de la oposición es el Parlamento y por tanto tiene toda la lógica del mundo que un partido de la oposición haga las labores de coordinación y representación del Parlamento aragonés. Es el lugar natural de la oposición, el Parlamento, la Cámara Legislativa. Usted decía hace un instante que había gobierno y que se gobernaba en esta comunidad autónoma y hacía referencia a que se iban tramitando las leyes, de acuerdo también con las enmiendas que presentaban los grupos. Sí que es cierto que las leyes fundamentales, ¿no?, según se planteó en un principio, como pueden ser las relacionadas con la emergencia social o la pobreza energética, todavía están pendientes. Sí, están en tramitación. Se presentaron por parte del gobierno, se presentó un proyecto de ley a finales de año pasado, principios después de un pacto de investidura que bueno, como Podemos Aragón se considera que ha ido costando que se cumpliera y de hecho el propio Podemos Aragón tuvo que presentar otras proposiciones de ley también para hacer frente a esa emergencia social y ahora se están tramitando de manera conjunta. Los trámites legislativos son lentos, en muchas ocasiones gustaría que una vez ya están en el Parlamento fueran más ágiles. Yo creo que es una de las cuestiones que podemos trabajar desde dentro de la Cámara. ¿Y eso se puede conseguir, dar más celeridad a la tramitación parlamentaria? Eso se puede, entiendo yo, a través de dos maneras diferentes. Uno, a través de reformas del reglamento, que bueno, se puede intentar reformar, ya que ahora la ponencia está abierta y los diferentes portavoces están debatiendo. Yo creo que el tema de la celeridad legislativa es algo que preocupa a todos los grupos y desde luego como Podemos Aragón preocupa y el portavoz, el ponente que está tramitando ese asunto se encargará en el momento que corresponda, pero luego también yo creo que se puede hacer a través de una labor de impulso desde la propia mesa y desde la propia presidencia, a través de ese impulsar a los portavoces, recordarles la celeridad y la prisa que corre sacar determinadas cuestiones. Más allá de la ponencia, desde Podemos se ha realizado un documento, una presidencia para el siglo XXI, y junto con el discurso que ofreció a sus señorías en el momento en el que fue elegida, se habla sobre todo de aire fresco. ¿Qué significa eso de que entre aire fresco a la Cámara? Yo creo que el simple perfil que me toca, que desempeño ya es una novedad. El hecho de que haya una persona joven y además mujer presidiendo el Parlamento de Aragón ya es aire fresco por las simples ideas que se traen y la forma de trabajar. Yo creo que hay que trabajar en diferentes cuestiones. La transparencia es una de ellas, el que se conozca cómo se realiza el trabajo dentro de la institución por parte de los ciudadanos, porque muchas veces vemos que no se conoce verdaderamente la diferencia entre el Gobierno y el Parlamento, cuando es uno de nuestros pilares fundamentales. Y yo creo que el simple hecho de cumplir un papel que hasta ahora no se había cumplido y de pertenecer a un perfil que hasta ahora no se había tenido en las Cortes de Aragón hace que ese trabajo se vaya a desempeñar de una manera distinta y por tanto se puedan ofrecer novedades que hasta ahora, pues bueno, por una cuestión generacional incluso, pues no se habían podido ofrecer. Bueno, transparencia. ¿Qué se quiere hacer para que la Cámara Autonómica gane en transparencia? ¿O qué quiere hacer la presidenta en este caso? Yo creo que podría resaltar dos cuestiones diferentes. Una, el ofrecer un conocimiento más cercano del trabajo que realizan los diputados y diputadas de Aragón y la institución como tal, porque una cosa es el trabajo que realicen los partidos, pero yo creo que la institución tiene que demostrar también el trabajo que realiza el propio Parlamento a la ciudadanía. ¿Y cómo se materializa eso? A través de rendiciones de cuentas, creo yo. Eso se puede realizar a través de una explicación, bien a través de la página web, bien de forma presencial. Yo creo que son cosas que tenemos todavía que trabajar. Recuerdo que llevo solamente 2 días desde que
tome posesión del cargo, y el trabajo hay que planificarlo para que sea un trabajo serio. Con lo cual, ahora mismo puedo avanzar ideas, pero son eso, ideas que hay que ver cómo se materializan. Pero yo creo que esas rendiciones de cuentas, a través de, por ejemplo, explicar cuántas leyes se han aprobado, cuántas iniciativas, cuántas proposiciones no de ley, y qué ha ido haciendo el Gobierno con ellas. Por ejemplo, pues para ver que cosas como lo de las enmiendas de los presupuestos es un hito que vimos el otro día, no se había producido nunca, pues bueno, hay que explicarlo a la ciudadanía qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a hacer el Parlamento. Y luego también a través de aplicación de normativa en caso de que se apruebe de manera pionera, como es por ejemplo esa ley de cuentas abiertas que ahora mismo está en fase de tramitación en el Parlamento y que se podría aplicar en caso de ser aprobada al día siguiente de su aprobación. La ley de cuentas abiertas, traduzca eso a los telespectadores. La ley de cuentas abiertas fue una proposición de ley que presentó Podemos Aragón, que todavía está en fase de tramitación, que sirve para que la gente conozca qué ocurre con el dinero que hay en las cuentas de las diferentes instituciones, casi en tiempo real, y desde luego que se pueda comprobar cuáles son las transferencias que se reciben, las transferencias que se realizan, de tal manera que haya un conocimiento en primera persona por parte de los ciudadanos del dinero que hay en las administraciones e instituciones. Eso se podría aplicar a las Cortes de Aragón. Del Palacio a la calle, de la calle al Palacio, hablamos también de participación, es uno de los ejes fundamentales de este documento, una presidencia para el siglo XXI, de qué forma se puede agilizar la participación de los ciudadanos y también que se sientan partícipe de lo que ocurre puertas adentro. La participación directa en el Parlamento a través de la línea política es algo que ha de articularse en el reglamento. Existen diferentes opciones que están barajando ahora los portavoces de la ponencia, y eso es algo que serán los portavoces los que decidan cómo. Cuando nosotros hablamos de la calle al Palacio, hablamos de la necesidad de abrir puertas en el Palacio de la Aljafería, porque muchas veces el interés político, el interés por lo que sucede en la política y por lo que sucede en la institución, ocurre a través de conocer que las Cortes de Aragón están en el Palacio de la Aljafería, que hay gente que todavía no lo sabe, y es algo que tenemos que poner énfasis por dar a conocer. Y por eso ese de la calle al Palacio hace mención y se refiere a la necesidad de ampliar la vida cultural del Palacio de la Aljafería. Tenemos un servicio gestor en las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, que hace un trabajo fantástico y que ya viene organizando diferentes actividades culturales desde hace tiempo. Pero creo que se podría dar una visión más completa si se ofrecieran otro tipo de actividades más populares, más enfocadas, por ejemplo, a un público juvenil, no necesariamente, o al público infantil, que hicieran que el Palacio de la Aljafería fuese un elemento vertebrador más de la cultura aragonesa y que hiciera que la gente se acercara al Palacio de la Aljafería de forma incluso más habitual de lo que sucede ahora. Y entonces, de paso, conocieran que las Cortes de Aragón están allí y el trabajo que allí se realiza. Y luego a la inversa, hacer salir a las Cortes. Exacto. Luego tenemos ese del Palacio a la calle. Siempre digo que hablar del Palacio no es una cuestión baladí, no es por decir. Creo que es muy gráfico ese castillo con las murallas, esas grandes puertas que muchas veces te separan de la ciudadanía cuando realizas la labor política. Y una forma de acercarse es salir del Palacio. En otras legislaturas se han realizado plenos, se han realizado reuniones de mesa y junta de portavoces a lo largo del territorio aragonés, pero en los últimos años, por el elevado coste económico que tiene el organizarlas de una manera determinada, se han venido realizando de forma menos habitual. Yo creo que hay que intentar sacar esas reuniones fuera del Palacio en la medida de lo posible, de forma periódica, por dos cuestiones. Uno, porque realizar las reuniones en el territorio hace que los medios de comunicación, que normalmente estáis siempre pendientes de qué es lo que sucede en esas reuniones, os desplacéis al territorio y sirve para poner el foco también en los problemas que tienen en esas comarcas, en esas zonas del territorio de Aragón. Y también porque sirve para que nosotros como institución, no como partidos políticos, que yo creo que es algo que hay que remarcar, tengamos contacto directo con la ciudadanía, no solo con los representantes políticos, sino también con la ciudadanía. Claro, todo esto cuesta dinero. Todo esto cuesta dinero, claro. ¿Va a tener que aumentar el presupuesto de las Cortes? Ahora mismo aumentar el presupuesto es complicado, teniendo en cuenta, si no imposible. Bueno, por lo menos vamos a trabajar por reformarlo. Yo creo que se apunta en el documento.
una reestructuración del presupuesto para el año 2017 permitiría sacar dinero para realizar este tipo de actividades. ¿Cómo? Pues por ejemplo a través de una bajada de sueldo, en este caso de lo que me afectaría a mí directamente, a pesar de que yo además tengo la carta financiera de mi partido que hace que no cobre más de 3 salarios mínimos, pero el dinero que cobra el presidente de las Cortes de Aragón creo que se podría ver reducido y ser absoluta y completamente digno aún así en un 15%, se apunta en el documento, y con esa bajada de sueldo poder realizar otro tipo de actividades que acercarían la vida política a la ciudadanía. de la presidenta, perdón, pero también de parte del gabinete o del gabinete de presidencia. Sí, en el documento se apunta que habría que estudiar una reestructuración del sueldo del gabinete de presidencia, que es personal de libre designación. Y también me gustaría hablar con los portavoces de la posibilidad de rebajar el sueldo de los diputados hasta en un 5%. Yo creo que con ese importe sería importante en total. El total del dinero que conseguiríamos no ahorrar, sino invertir en cuestiones diferentes. Yo no sé qué cuantía económica supone de ahorro para la institución el hecho de que Violeta Barba haya renunciado al coche oficial y por tanto también al chofer. Hay veces que no se trata solamente del ahorro en sí mismo, se trata de los gestos, se trata de demostrar a la ciudadanía que se vive como ellos y que en determinadas ocasiones, determinadas actuaciones que hemos visto por parte de otros políticos, no necesariamente de esta comunidad autónoma, pero por ejemplo me viene a la cabeza ahora ver a la señora Botella utilizando su coche oficial para ir a la peluquería. Yo creo que eso es algo que pertenece o que debería pertenecer a épocas pasadas y que actualmente en determinadas ocasiones se sigue repitiendo. Yo vivo en Zaragoza capital, las Cortes de Aragón están aquí, me muevo normalmente pues o bien en tranvía, autobús, en bici, andando, no necesito el coche oficial para ir de mi domicilio al Palacio de la Aljafería. En caso de, antes de que me pregunte, cuando haya que salir fuera para hacer cuando tengamos un acto, pues por ejemplo en el Pirineo, cuando tengamos un acto en Albarracín, veremos cómo lo solucionamos, porque yo creo que también hay que solucionarlo de la forma que sea más económica. Entonces habrá que tener un estudio de qué es lo que resulta más económico y en base a eso actuar en consecuencia. Otra de las propuestas que también se recoge en este documento es ampliar el número de días que se celebra pleno. En estos momentos, cada 15 días hay 2 jornadas, jueves y viernes. Usted quiere que sean por lo menos hasta 3. Sí, yo creo que esto es algo de lo que hemos venido hablando en la mesa y junta de portavoces de forma más o menos periódica y sobre todo muchas veces incluso en conversaciones informales. Todo el mundo está de acuerdo en que celebrar 2 jornadas de pleno, una de entre 12 y 14 horas y otra de hasta las 3 de la tarde del viernes, en sí mismo no es demasiado útil de cara a mejorar la vida política y la vida parlamentaria de Aragón. ¿Por qué? Porque al final se acaban teniendo debates que muchas veces son repetitivos, se acaban teniendo debates que llevan a la aprobación de cuestiones que luego no se pueden cumplir por el gran volumen y que tampoco se pueden explicar porque los medios de comunicación obviamente no podéis estar pendientes de lo que sucede durante 14 horas de pleno de forma ininterrumpida. Yo creo que no se trata de trabajar menos ni mucho menos, sino de reestructurar cómo se realizan esos plenos. Y siempre hemos animado a los portavoces a que se intentara tener, en vez de 2 días de pleno, que al final pues pongamos sean 30 horas, pues esas 30 horas en 3 días, de tal manera que se puedan tener los debates de forma más sosegada y que se puedan ir aprobando las cosas de forma paulatina y que se puedan ir así cumpliendo y que se puedan sobre todo ir explicando por parte de los medios de comunicación. Y también un efecto indirecto que es la conciliación también, no solo de los diputados y las diputadas, sino también de los trabajadores de las Cortes o de los periodistas que cubren esas sesiones. Eso es una de las líneas fundamentales transversales del documento y también creo yo una de las consecuencias de ser mujer y joven, la necesidad también de conciliar. Yo creo que muchas veces la gente que nos dedicamos a política hablamos de cara afuera de la necesidad de conciliar. En las Cortes de Aragón aprobamos un montón de iniciativas sobre la racionalización de horarios, sobre la importancia de reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras a conciliar su vida personal y laboral, y luego no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y eso tiene una consecuencia que yo creo que es importante, y es que al final no conocemos el esfuerzo que supone conciliar la vida familiar y laboral.
porque no podemos hacernos cargo de esa conciliación. Por eso yo creo que es importante llevar la conciliación a la Aljafería, porque tenemos que conocer el esfuerzo que supone para poder incluso defenderlo con mayor vehemencia. El hecho de que Podemos ostente en estos momentos la presidencia de la Cámara supone una mayor visibilidad también social y pública. ¿Era también algo buscado por su formación por Podemos? Yo creo que es algo intrínseco a la responsabilidad que conlleva, con sus cosas buenas y también con sus cosas malas, que cuando hablamos de visibilidad parece que solamente se saquen réditos y en absoluto. Cuando el foco está puesto, obviamente ¿cómo decirlo? Al estar el foco puesto, todos los puntos negativos salen mucho más a la luz. Luego, no creo que es algo que va con el puesto, que uno no puede obviar, y lo que se pretende en realidad al presidir el Parlamento es presidir el Parlamento y ejercer el lugar de la oposición al que le corresponde a Podemos Aragón. El otro día, en su toma de posesión, Pablo Iglesias dijo que el acuerdo alcanzado aquí en las Cortes entre las formaciones de izquierda se podría también aplicar al resto de España, y yo no sé si también al Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo. Pues yo creo que precisamente la posibilidad de diálogo, el que se abran cauces de comunicación, de sentarse a hablar de las cuestiones que se traen y que son importantes para la ciudadanía, que es lo que se ha acordado en las Cortes de Aragón, en ese segundo acuerdo entre las fuerzas progresistas, ha de ser un ejemplo para lo que sucede en el Ayuntamiento de Zaragoza, y ha de ser un ejemplo también a nivel estatal. Yo creo que el Partido Socialista, en este caso concreto, tiene que decidir qué es lo que quiere hacer en ambas instituciones, si quiere permitir ese gobierno de cambio o si no. Este año será más fácil aprobar los presupuestos. Pues no lo sé. Cuando veamos el proyecto de presupuestos que traiga el Gobierno, se lo diré. De momento, hablar de los presupuestos es hacer castillos en el aire, teniendo en cuenta que no existe esa cifra de techo de gasto. Todavía... Exacto. Sé que siempre nos remitimos a lo mismo, pero es que la situación desde la semana pasada lamentablemente no ha cambiado. Seguimos sin tener gobierno a nivel estatal, y eso hace que no se pueda empezar a tramitar aquí la cuestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto nos deja el Estado gastar y cuánto nos deja Europa gastar, que manda narices. Y yo creo que en eso tiene que decidir también el Partido Socialista qué es lo que quiere hacer, porque es importante, está la pelota en su tejado. Pero se ha abierto un camino, ¿no?, con estos acuerdos, una cierta confluencia de las fuerzas de izquierda en el Parlamento aragonés. Se ha mostrado la disposición de hablar, y puestos a hablar, hablaremos también, como no puede ser de otra manera, de los presupuestos. Si se puede, cuando veamos cuál es el proyecto que trae el Gobierno, pues en tal caso, si nos gusta, votaremos a favor, y si no, intentaremos mejorarlo, como hicimos en anteriores ocasiones. Hablábamos anteriormente de un acuerdo estanco, única y exclusivamente para la presidencia. Un acuerdo estanco también dentro de los acuerdos que se puedan llevar entre los grupos parlamentarios de la izquierda. Lo digo por lo que comentábamos anteriormente también, el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿A qué se refiere? Intentar llegar a acuerdos más globales que abarquen no solo la gestión en las Cortes de Aragón, sino también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, el acuerdo que se firmó es un acuerdo entre grupos parlamentarios y como tal se circunscribe a las Cortes de Aragón. Otra cosa es que dentro de esas conversaciones, no dentro del acuerdo, sino que al final se vea que lo necesario es trasladar ese acuerdo a otras instituciones. Pero eso ya no depende del acuerdo que se firmó, porque, como digo, es de los grupos parlamentarios, sino de los partidos políticos. Violeta Barba señalaba anteriormente que únicamente lleva 3 días. Le invitaremos cuando lleve 100, por ejemplo, para hacer balance también de la gestión en la presidencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.